Buenos días amigos, hoy viernes 9 de mayo de este año 2014. Bueno, si lo que queríamos era las primeras lluvias de mayo, ya cayeron de verdad, tanto en el Gran Santo Domingo como en la región este, cercana y parece ser que también profunda. Cayeron las primeras lluvias de mayo y cayeron con bastante fuerza. La verdad es que desde hace unos días venían registrándose precipitaciones desde el fondo del Cibao y fundamentalmente en el centro de la isla, como expresión de lo que es la temporada. Esta es la temporada de lluvia que termina con la de sequía, que inicia casi con el año. Periódicamente es así. Pero dilató mucho, eso sí, que si llegaran las primeras lluvias de mayo, porque estábamos casi entramos a la segunda semana de mayo y todavía no habíamos registrado en lo que es el territorio de mayor población, que es el que se registra alrededor de la metrópolis que llamamos Gran Santo Domingo y ciudades cercanas, muy cercanas ya, como es el caso de las provincias de San Cristóbal y San Pedro de Macorís. Bien, los minutos de gloria y de histrionismo y de la fiscal santiaguera Berenice duraron poco, ya no están en primera plana, como ella procuraba que fuese una especie de culebrón que se mantuviera varios días. Entre otras cosas porque su acción no solamente estaba relacionada con algún deseo de parte de ella de aleccionar en cuanto al uso de recursos públicos y a funcionarios que han pasado por la gestión pública, sino también de figureísmo, como acostumbran mentalidades provincianas que cuando vienen a la capital quieren resaltar. Entonces, el problema está en que escogió un camino equivocado, porque pretendió lanzar y derribar dos grandes estructuras. Una es la del funcionario público del más alto nivel, que ejecutó obras grandes, infraestructura de gran tamaño, como es el caso del exministro de Obras Públicas, y otra es el sistema judicial. Entonces no se puede marchar dos cosas grandes al mismo tiempo. Debió escoger una y concentrarse ahí. Pero entonces ahora ha revolteado las avispas, el sector judicial del país está reaccionando contra la mala crianza de esta joven, que en estrado y para que se grabara y se hiciera lo que ella pretendía. O sea, para que eso llegara a la opinión pública. Y lo hizo, y lo facilitaron, eso formó parte de todo un plan, porque detrás de eso también hay objetivos políticos y hay grupos detrás de eso. Pero, miren, duró poco esa figuración pública. Tenemos que ser cuidadosos cuando definitivamente aquí hay muchos cargos públicos que los gobernantes deben ser cuidadosos cuando seleccionan, porque ya el país está entrando en un proceso de adultez, de madurez, que no puede darse el lujo de de poner funciones públicas de importancia, de mucha importancia, en manos de personas que no únicamente tengan, como lo tiene sin duda alguna la señorita Berenice, de servir al país y de mostrar sus conocimientos, sino que también conozcan bien el entorno y que tengan equilibrio y que sepan que ya la sociedad dominicana, que cada vez, como les digo, crece más,
madura más, tiene ella misma que protegerse de muchísimas intereses que hay locales e internacionales que nos quieren demeritar. Esto es un Estado, esta es la República Dominicana, es la principal economía de América Central y del Caribe. Este país. Este país. Ayer, buscando información en las redes acerca de la visión que tienen el mundo minero de la República Dominicana, me encontré con una cosa que ya es vox populi en todas las regiones del mundo donde hay empresas mineras de primera línea. ¿Saben cuál es el calificativo que hay en este momento sobre la República Dominicana? Dice, es el país más activo o más caliente de clase mundial en cuanto se refiere a la minería de oro y metales básicos. El más activo, el de mayores perspectivas de negocios, en cuanto se refiere a las naciones de clase que tienen minería de clase mundial de oro y de metales asociados. Así que usted lo encuentra en expresiones de ese tipo en firmas mineras internacionales de primera que han echado los ojos sobre este país, que lo consideran el más caliente de clase mundial de oro y metales asociados. Entonces estamos hablando de una nación que trasciende nuestros propios límites y que por tanto tiene que ser madura en el accionar. Por eso creo que cuando nos excedemos y cuando se ponen en movimiento recursos humanos como el de la joven Berenice, que está siendo accionada sin duda alguna, no tomamos en cuenta que el país no puede darse esos lujos, no puede mostrar debilidades, como tampoco debe quedarse callada en cuanto a la conspiración que evidentemente tienen las autoridades haitianas, y aquí voy a disentir de un amigo y de un señor al que le tenemos mucha consideración, aquí en Diario del 4, porque lo hemos conocido, hemos conversado, hemos reparado en sus condiciones de diplomático y de hombre que tiene una larga, extendida y penetrada relación con la República Dominicana. Se trata del embajador de Haití en la República Dominicana, el señor Fritz Cineas. El señor Cineas atribuyó ayer a los periodistas, a la prensa, a los medios de comunicación, una vocación en estos tiempos a demeritar o a elevar las notas, digamos, de las relaciones, las notas negativas de las relaciones entre la República Dominicana y Haití, que dice no contribuyen en nada a apreciar los avances que en otros campos se producen. O sea, si se exagera la crítica con respecto a lo que es negativo, eso probablemente encubra lo que es positivo para el señor Cineas, que es los avances logrados en cuanto a acuerdos y eso. Ejemplo probablemente, porque lo dijo inmediatamente, salió de la reunión en que se firmaron acuerdos de varios tipos, de turismo, de salud, de comercio, de seguridad, entre ministros de los dos países como parte del proceso de búsqueda de entendimiento entre las dos naciones a partir de la sentencia 168-13. Pero el señor Cineas, cuando dice eso, pasa por alto que el vocero del primer ministro de Haití ha dicho, y así publicó los medios de prensa de Haití y Le Monde, el periódico francés muy acreditado que sigue muy de cerca la problemática haitiana por haber sido Haití una ex colonia francesa y donde hay muchos intereses todavía, que el primer ministro de Haití había dicho que la reunión con el nivel de
alta representación gubernamental de los dos países no se dio y se quedó en el nivel medio, ministerial, porque la República Dominicana no ha enviado todavía al Congreso un proyecto de ley de naturalización que ponga en claro lo que ellos llaman la situación de nacionales haitianos, de nacionales de origen haitiano, pero dominicanos. Pero el propio Cineas lo dijo ayer, dijo que el problema es resolverle la nacionalidad a haitianos nacidos en la República Dominicana. O sea, en eso ellos no se pierden, pero atribuir eso a que los medios de prensa han sido consecuentes con el entorno pone de manifiesto que hay ciertamente una acción de presión del gobierno de Haití, que para los fines se ha logrado que determinados instrumentos regionales que están al servicio del Departamento de Estado de los Estados Unidos, como es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y algunos voceros importantes del establishment, de la estructura que gobierna los Estados Unidos y Francia, y en algunos casos también autoridades de Panamá de origen haitiana, como es la primera ministra una de las funcionarias del gobierno canadiense que abiertamente está en esa, quieren que nosotros admitamos a los inmigrantes haitianos ilegales en la sociedad dominicana y que le demos todos los derechos que tienen los dominicanos, eso es todo. Hay 1 millón y tanto aquí que si ellos logran que nosotros los absorbamos, ellos se liberan así de una buena parte de los problemas que confrontan con la migración haitiana, que acude a esos países llena de enfermedades, inculta, con poca disciplina para el trabajo y otras cosas, y entonces poco conocimiento, ineducada, y entonces quieren que seamos nosotros los receptáculos mayores de esa problemática que asola el continente latinoamericano, porque las quejas también llueven de Brasil, de Perú, de Ecuador y hasta de Bolivia. Una población migrante haitiana que anda buscando sobrevivir en razón de que en su país no tiene futuro. Entonces, un momentito, señor Cineas, usted es muy estimado, usted es muy cuidadoso como diplomático, pero no culpe a la prensa de sus propios errores, de los errores de sus gobernantes de su país. Es como el esfuerzo que hizo Juan Bolívar y Colombo y compañía de mover órganos de prensa mexicanos, que ellos, en lo que ellos inciden y de los cuales son colaboradores activos, para tratar de inmiscuirse en la problemática dominicana con algún grado de autoridad, de opinión pública, y ninguna incidencia tuvieron, ni siquiera los medios de Pepín se atrevieron a referirlo. Porque es una manipulación abierta, manifiesta contra los intereses del país. Entonces después se quejan de que quienes defienden la posición a rajatabla de la sentencia 168-13 lo califican de traidores, cuando movilizan todos los recursos que están a la mano, santos o no, para tratar de demeritar al país, ni siquiera reparan en eso. Entonces, miren, la problemática haitiana hay que enfrentarla con grados ya de definición. Por eso, nos da brega decirle al señor Cineas que su apreciación es incorrecta, que no se corresponde con la situación real, y que él es un recurso humano muy importante en el presente y futuro de las relaciones de la República Dominicana y Haití, como para que haga apreciaciones así. Por otro lado, hay que celebrar ciertamente los pasos de avance que significan los acuerdos de comercio, de salud, de seguridad, de turismo que se firmaron ayer. Uno de ellos no agrada mucho a la estructura productiva del país, a la dominicana, porque habla de la reciprocidad. Sí, si usted pretende estar activo en el comercio haitiano,
y en los mercados haitianos, con productos nativos, tiene que estar abierto a los productos haitianos que tengan alguna vocación en el país. Usted tiene que acostumbrarse a ver productos haitianos circulando aquí porque hay una población migrante importante, haitiana, ya sea informal o formal, que de seguro quiere mantener su identidad como hacemos nosotros allá en los Estados Unidos o Europa, que procuramos mantener nuestra identidad. Bueno, hay productos que tienen un mercado ya aquí, eso es innegable. Prepárense para eso, los que le temen a la competencia. Entonces sí, son muy pocos, ni siquiera deben quitar el sueño a los empresarios y a los manufactureros dominicanos y a los productores del campo, pero eso, y lo que sea, si tiene demanda, si cumple con las normativas de seguridad, de calidad, si paga los impuestos, que si los hay, si no, como les digo, cumple la normativa, debe estar presente en el mercado, pero claro. Y si hay demanda, bueno, esa es una oportunidad de negocios para quienes quieran participar de ella, de manera que es verdad, y procuramos un mercado haitiano, tenemos que ser recíprocos. Esa es la corriente de la globalización, y para eso hay que prepararse. Buenos días, don Mozart. Me hubiese gustado también, pero creo que no debo abusar del tiempo, porque en estos días me he tenido que poner en contacto con varios documentos, principalmente las exposiciones que hacen los grupos gremiales organizados que han ido al Senado de la República sobre el Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica. La conclusión que se extrae, la conclusión grande que se extrae de estas exposiciones es que definitivamente el hecho de que se cumplan 10 años, este año de aplicación 2015. Del acuerdo, porque comenzó en el 2005 y ahora el 2015. Va a cumplir 10 años, y de que una serie de liberaciones de comercio que estaban condicionadas a la entrada de este 10º año. Por ejemplo, a partir de enero próximo, todas las mercancías, todas las manufacturas, todas, entran al mercado sin pagar impuestos y sin límites, a competir. Sin cuotas. Sí. Entonces, lógicamente, eso ha creado mucha preocupación. Pero es la conclusión, que es lo que le iba a decir, de que se extrae, la grande, es la de que como siempre, nos toman de sorpresa los grandes acontecimientos. Pactamos un acuerdo que es histórico, porque no tiene, por cierto, posibilidad de divorcio, de echarlo atrás, es un acuerdo para toda la vida. Y evidentemente ahora es cuando se reacciona. Tarde, pero como estamos acostumbrados a reaccionar tarde y a veces a dar saltos de calidad, saltos grandes de calidad, ojalá que eso sea suficiente para movilizarnos. Lo que sí es cierto es que ese acuerdo de más de 1.500 páginas, pero si usted le incrementa el tamaño a las anotaciones al pie que tienen esas páginas, se convierte en casi 2.000, porque hay muchísimas anotaciones en letras pequeñas, que son muy comprometidas, por cierto. Que son terribles. Ese documento, muy poca gente lo conoce. Nosotros los hemos visto, pero no somos expertos. Muy poca gente lo conoce bien. El empresariado tiene que sumergirse en él. Tiene muchísimas cosas que favorecen. Por ejemplo, todas las compras del Estado de mercancías de todo tipo, manufacturas de todo tipo y alimentos. Que son muchos. Que van a parar a los programas sociales, desde el programa hasta comer el primero, sí. El tan de extendida estudiantil, los programas de asistencia a los pobres que tiene el gobierno, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, todo eso lo puede comprar el Estado perfectamente bien en el mercado, condicionándolo a que sean productos criollos y no tiene que someterlo a licitación. Eso dice el acuerdo. ¿Y sabe lo que dice? Porque tiene muchísimas cláusulas también de salvaguardia, muchísimas. ¿Sabe lo que dice el acuerdo? Que cuando un producto es básico para la economía de una nación, esa nación está
autorizada a crearle condiciones especiales que impidan las normas desleales de comercio. O sea que no se puede competir con un producto que sea básico para nosotros utilizando subsidios que no estén autorizados en otras economías que tengan tipo... Como por ejemplo el arroz. El arroz. De los Estados Unidos, norteamericanos, que no puede estar aquí. No puede estar aquí si no está en las mismas condiciones en que se les trata a ese cultivo en la República Dominicana. Eso no, o sea, no es verdad. Hay muchísimas formas. Ahora, lo que sí es cierto es que para el 2025, cuando se libera, por ejemplo, el mercado del arroz, nosotros podemos adoptar muchísimas medidas más. Nosotros tenemos 1.300.000 tareas que se cultivan de arroz. Una buena parte de ellas con 3 cosechas al año. Y de las cuales ya 500.000 están niveladas con rayos láser. Eso es, y se han incrementado. Ustedes nos ven que desde 2005, porque eso sí no lo dice la oposición, y particularmente el PRD, que vive hablando pleplas, y el propio agrónomo Hipólito Mejía. Ustedes no ven que desde 2005 nosotros somos autosuficientes en la producción de arroz. Y nos queda un poquito para llevar de aquel lado. Y nos queda un poco para llevarle, incluso mandarle a Venezuela. Sí. Y que el arroz nuestro en los supermercados no tiene que envidiarle en calidad a ningún arroz. Que cuando viene el extranjero, porque hay gente que todavía que va a Miami a hacer la compra de quincenal. De esa clase media alta. Y trae su arroz. Yo quisiera saber qué diferencia hay entre un arroz norteamericano y el criollo, para que sepan. Y ese es, por cierto, el alimento más estable en su precio que hay en la canasta alimentaria básica. Bueno, nada, apretémonos el cinturón, sumerjámonos en lo que es el Acuerdo de Libre Comercio, que es una oportunidad de negocio que solo la República Dominicana tiene con los dos grandes, solo la República Dominicana, o sea, la nación de habla hispana, que tiene acceso al mercado norteamericano y al mercado europeo con tratos preferencial, con acceso libre a muchísimos productos. La única nación de América Latina es la República Dominicana. Esas son oportunidades que ojalá nos demos pronto antes que otros se equiparen. Entonces no es verdad, no le temamos tanto a la cosa. Lo que sí es cierto es que debemos reaccionar con positivismo y rápido y recuperar el tiempo perdido. Buenos días de nuevo. Buenos días, don Héctor. Caramba. Feliz regreso. Feliz. ¿Cómo lo tratan? Bueno, estamos todavía Mire, aquí. yo lo que pienso, el problema es que, don Pedro, aquí todo se reduce siempre a quién molestar. Entonces yo pienso que todo esto hay que verlo en su contexto y dejarse de uno también de estar reaccionando de oído. Por ejemplo, la explicación que usted da hoy, por ejemplo, de la riqueza y las condiciones especiales de República Dominicana como una nación minera, ese es un tema que siempre en el país se le da de lado y la gente prefiere mejor participar en el debate haciéndolo de oído. Y yo digo esto a propósito de lo que pasó ayer en el día con lo de Haití. Yo observo un detalle. ¿Por qué, por ejemplo, no se ha destacado el hecho de que los países hayan seguido avanzando, por ejemplo, ya en lograr acuerdos en turismo, en comercio, en seguridad, un asunto tan delicado, seguridad? Pienso, don Pedro, que estos son puntos que se deben ver como positivos y destacar que ahí va la agenda dominico-haitiana. Y dejarse también de entender, pensar que estos acuerdos lo puedan condicionar, como las relaciones bilaterales, en este caso el tema migratorio, el tema de la nacionalidad, porque Haití, como lo tienen que reconocer las demás naciones, sabe que República Dominicana es un Estado soberano y que un asunto de nacionalidad
es solo competencia del Estado Dominicano, en este caso, conforme establece la Constitución Dominicana. De ahí que los primeros que debieran entender esto son los dominicanos y sobre esa base plantearse que sigan los avances en las negociaciones de Haití y República Dominicana. Nosotros sabemos que hay gente que ni le interesa que se puedan dar acuerdos transparentes en turismo, en comercio, en seguridad y ni siquiera ni hablar de migración, porque aquí hay gente que quiere que siga el desorden, porque el desorden oculta muchas cosas. Por ejemplo, la delincuencia haitiana que ya tiene alianza con delincuentes dominicanos, que ya comparten actividades, delincuentes dominicanos con delincuentes haitianos, participan en tareas conjuntas. Ese tema, cuando se hable de seguridad, los dos países, para los dos países esto tiene mucha importancia. Don Pedro, ¿por qué aquí nadie pregunta qué pasó cuando las cárceles de Haití se vaciaron con el terremoto? Salieron más de 3.000 delincuentes peligrosos. Y esos delincuentes... No se van a quedar en sus territorios. Y muchos conocen República Dominicana. ¿Por qué a nadie se le ha ocurrido establecer qué cantidad de esos delincuentes están en República Dominicana? Nadie. Pero los que participan en el tráfico de personas, ¿por qué no quieren que se avance en materia de seguridad e inmigración? Porque ahí se le estrecharía el espacio. Entonces, yo creo... No, y los negocios, porque una cantidad impresionante de mano de obra informal nutre muchos negocios aquí. Efectivamente. Traer un trabajador indocumentado, usted sabe qué ventaja tiene, no tiene que meterlo en la seguridad social, pero si ese trabajador tiene un percance de salud, lo tiene que asumir el sistema de seguridad social, porque en este caso ese servicio se carga el Estado Dominicano. Al servicio de salud público. Sí, pero no puede dejar morir a nadie. No lo puede dejar morir. Ni una parturienta la puede desatender. No dejar morir, de ninguna manera. Entonces, esos gastos, en definitiva, al contribuyente dominicano, que es el que va a pagar, el que aporta los recursos para que ese sistema pueda operar. Entonces, todo esto se oculta, y lo digo por la manera en que se ha tratado todo esto, porque lo adecuado fuera que a esta hora se estuviera hablando de qué alcance tiene, por ejemplo, el acuerdo en turismo, qué alcance tiene el acuerdo en comercio, qué alcance tiene el tema del acuerdo en seguridad, cómo van a colaborar los dos países en seguridad, cómo se va a dar un intercambio entre Haití y República Dominicana para compartir experiencias y potencialidades en materia de turismo, por ejemplo. Todo esto, si usted observa la frialdad con que se ha manejado, le indica que ciertamente ese no es un tema de la agenda, o sea, que lo siente la gente que determina los principales espacios en los medios de comunicación de República Dominicana, porque la sociedad tiene derecho a saber esto. La sociedad tiene derecho a que sus medios le sirvan informaciones objetivas de lo que pasó ayer. Y ver esto como positivo, yo pienso que es positivo y que se deben sacar de la cabeza los que están pensando que los acuerdos entre Haití y República Dominicana puedan estar condicionados a un asunto de la ley de naturalización o lo que es ya lo de la nacionalidad dominicana, que eso es competencia del Estado Dominicano. Eso ni siquiera se debe ver como un punto de discusión entre las dos partes, porque eso es el único competente en esa materia, en lo que compete a República Dominicana, es el Estado Dominicano. Lo segundo es, la policía presentó ayer a 3 personas que dice que son las involucradas y responsables de los asesinatos de 2 jóvenes en el municipio de Santo Domingo Este. Se trata de la joven Natacha Sin, que fue ultimada cuando transitaba en su vehículo por Avenida Ecológica, y la segunda, una amiga suya, Zuleika Flores. Fíjense lo impactante de esto. De acuerdo a la versión que han dado los imputados, la persona que iban a ejecutar desde un principio
era la joven Zuleika Flores. Por esa joven recibieron el pago para asesinarla, una banda de sicarios, que dice que esa es su actividad, que se dedica a matar por encargo. Pero ¿qué es lo alarmante de esto? Que los imputados dicen que la joven Natacha Singh, que fue la primera ultimada, se produjo ese crimen por un error, que confundieron a la joven Natacha Singh con Zuleika Flores. Asesinan a Natacha Singh, como cometieron el error, lo enmiendan, usted sabe de qué manera, matando a la otra persona. Y se producen los dos asesinatos. Llamo la atención porque esto, para el sistema de justicia y para los legisladores de la República. Los legisladores de la República tienen, desde el año 2000, se sometió el primer proyecto de modificación del Código Penal. Desde el año 2000. Lo sometió el presidente Leonel Fernández el 27 de febrero del año 2000. Ustedes vieron cómo se aprobó la normativa procesal penal, el Código Procesal Penal, se aprobó primero aún cuando ese proyecto de modificación del Código Penal estaba en el Congreso Nacional. Se dio a República Dominicana una normativa procesal, que es el Código Procesal Penal, y el Código Penal se quedó en el Congreso. Llamo la atención porque, por ejemplo, estos crímenes, ¿qué puede ocurrir ahí? Que el que paga por el crimen recibe el tratamiento de un cómplice, porque la República Dominicana requiere una normativa penal que tipifique el sicariato en la dimensión que conoce la humanidad hoy, y sobre esa base tratarlo. Y requiere la República Dominicana que en esto haya una unidad de criterio, que se pueda producir, que la Policía Nacional, cuando tiene casos, haga su trabajo, que lo complete de la mejor manera posible, y que pase que el Ministerio Público realice y concluya su investigación de la mejor manera para que después no se produzcan escapes, que un criminal peligroso pueda salir a la calle con facilidad. Y lo tercero, el sistema de justicia. Que el sistema de justicia, cuando reciba los casos, entienda la gravedad que tienen, por ejemplo, que tiene el sicariato. Colombia fue un país que lo vivió. Hay un libro de Gabriel García Márquez que se llama Noticias de un secuestro, que el Gabo presenta en ese libro, Gabriel García Márquez, cómo Colombia cayó en el sicariato y cómo en Colombia hasta menores de 12 años fueron involucrados en actividades de sicariato. ¿Y qué se considera hoy de Colombia? ¿Cómo Colombia se recuperó? Colombia se ha recuperado de ese tipo de delincuencia. Incluso hoy es ponderada en el mundo por el rescate de su seguridad. Por ejemplo, la ciudad de Bogotá se considera hoy una de las ciudades más seguras. Una ciudad que usted recuerda cómo estaba el mundo alarmado por los secuestros, por los asesinatos, todo esto que Gabriel García Márquez describe en Noticias de un secuestro, que él dice que los jóvenes llegaron a entender que para qué estudiar si lograba involucrarte en uno de los grupos del narcotráfico, por ejemplo, o de actividades relacionadas, que eso te permitía la movilidad social rápidamente. Sin embargo, en esa etapa que describe el Gabo, todavía no estaba la chorrera de sangre, porque se estaba en el proceso de acumulación y no se entendía que eso iba a derivar en un banco de crímenes en Colombia. Pues así pasó, y él relata en ese libro una experiencia que tuvo con el presidente Gaviria. Dice que el presidente Gaviria lo recibió porque Gabriel García Márquez era un periodista de detalles. Él, cuando tenía que buscar un dato, al dato le confería mucha importancia. Eso explica que cuando vino aquí el presidente Betancourt, para ese mismo libro, Gabriel García Márquez vino aquí de sorpresa. Y se sorprendieron por todos los mecanismos de seguridad que puso en movimiento
el presidente Balaguer para asegurar la visita de la figura de Gabriel García Márquez. Y luego, cuando lo entrevistaron en Bogotá, él dijo que había venido aquí a entrevistar al presidente Betancourt, que en ese momento era el presidente de Colombia, porque aquí lo entendía más fácil, y que él estaba terminando ese libro y le faltaba ese detalle que era de la información que tenía el padre de cómo murió su hija cuando trataba de escapar a los secuestradores. Y que el padre tenía una información, imagínense, presidente de Colombia, que además un político muy importante cuando ocurre el hecho, y le da toda la información. Pero Gabriel García Márquez refiere ahí cuando lo recibió el presidente Gaviria, también buscando precisiones de informaciones que quería para ese libro que es Noticia de un secuestro. Y dice que Gaviria, don Pedro y Mozart, le dice al periodista, novelista Gabriel García Márquez, le dice que el que estaba en peor condición en Colombia era él. O sea, el presidente Gaviria. Cuando le dice al Gabo, porque soy el único que no tiene a dónde quejarse, a dónde ir a acudir. Entonces dice Gabriel García Márquez que vio ese presidente en un cuartito que él tenía, dice que él se retiraba ahí para votar presiones, y entonces dice que tenía ahí un disco de Juan Luis Guerra, describe que tenía ahí algunos materiales de lectura. A Juan Luis Guerra lo cita en primer plano porque en ese momento Juan Luis estaba en el despegue. No, y porque ojalá que llueva café, lo cita ahí. Lo llevaba al más alto nivel de reflexión. Entonces, ¿qué hizo Colombia? Colombia ha vivido un proceso de transformación que le ha permitido recuperar su seguridad. Es vivir un proceso ahora de recuperación de su seguridad. Pero corrigió todo, don Pedro. Su sistema de policía, su sistema de ministerio público, el sistema de justicia, o sea, todos han ido en correspondencia, trabajando en un proceso, participando en un proceso para la recuperación de la seguridad en Colombia. Entonces nosotros pensamos que en República Dominicana tiene que producirse eso. Porque usted encontrar, mire lo lamentable que debe ver que el país debe ver esto. Uno de los principales títulos de uno de los diarios matutinos del Caribe: jueces lamentan ataques de Berenice a Cristo. Son los jueces reaccionando por un ataque a una magistrada de la jefa del Ministerio Público en el Distrito Nacional. De cualquier manera, ya habrá tiempo para entrar en detalle, seguir hablando de esto, pero de cualquier manera eso es lamentable, porque lo adecuado es que el Ministerio Público y Sistema de Justicia, cada uno esté en su espacio, haciendo y desempeñando el rol que le manda la Constitución y las leyes en República Dominicana. Mozart. Gracias, Tineo. Reitero la bienvenida al programa. Te hacía falta, don Héctor. La reflexión. Esta reflexión. El dato histórico. El dato, la precisión en su comentario de Héctor. Miren, a mí me gusta mucho el mes de mayo, y tengo muchas razones para que me guste. Se ligan ahí la primavera, ¿verdad? Todavía estamos en primavera. Y entonces, la lluvia, una combinación perfecta para muchas cosas. Y tú sabes que el Día de las Madres, don Pedro, usted lo recuerda de para niño. El buen vivir, para el buen Eso vivir, era una fiesta. para el buen vivir, pero el buen vivir, además es el mes de las madres. Sí. Y hoy entonces está de cumpleaños mi tía madrina, que tengo siglos que no la veo, en Puerto Plata ya, Tere. Sí. Ay, la tía madrina Tere, una maravilla de mujer. Cuánta dulzura. Un beso y un abrazo. Tengo que ir por Puerto Plata, me reclaman por allá. Tengo que ir. Miren, Fritz Cineas, decía Pedro y lo decía con toda sinceridad porque es así, que si hay un diplomático que cuenta con el aprecio y la admiración de este equipo de Diario del 4S, es el embajador haitiano en República Dominicana, el gran amigo Fritz Cineas. Fritz es un diplomático a carta cabal, un hombre además con una tradición en esas relaciones dominico-haitianas de mucho tiempo, nos conoce como el que más, Fritz. Entonces Fritz ayer un tanto preocupado por la situación misma que se ha venido dando en torno
que no es nuevo, ¿eh? O sea, estas fricciones, yo les he dicho a ustedes que eso viene de lejos, entonces vienen y van, hay coyunturas determinadas que la ponen un poquito más neurálgica esas relaciones, como es el caso a partir de esa histórica y bienvenida sentencia 168.13. Entonces, Fritz ayer le apelaba a la prensa dominicana para que apostáramos más a los asuntos positivos de esas relaciones que a los asuntos negativos. Es un buen decir, es un ejercicio de buena voluntad de Fritz, pero yo quiero recordarle a mi gran amigo que hay un solo detallito que él debe tomar en cuenta. Fritz, con todo el respeto, quienes nos sentimos amenazados somos nosotros, quienes nos sentimos presionados somos nosotros, quienes nos sentimos acosados somos nosotros, y no por ti, y fíjate, digo lo tuteo porque somos amigos, somos amigos. Al amigo, ya no al diplomático. Y no por Fritz. ¿Y qué no quisiéramos nosotros? Que esas relaciones y esas negociaciones estuvieran en manos de gente como Fritz, que no lo están. Nunca lo han estado. Porque a él lo llaman en un momento en que ya tienen una forma de buscar a alguien con buen juicio, buen tino y buenas relaciones como es Fritz. Pero él sabe que él no ha sido un protagonista de primera línea en este conflicto, lamentablemente, para ambas naciones. Ni para bien ni para mal. Ni para bien ni para mal, lo han mantenido marginado. Porque la beligerancia está en otras instancias de su gobierno y de su sociedad y de unas familias haitianas beligerantes que manejan un tinglado y de un sector militar haitiano aposentado, parte de ellos acá en República Dominicana, de gente de armas tomar que están aquí o de haitianos desaforados como es el señor siempre se me olvida el nombre de este hombre. El señor es cónsul en Dajabón, Ese, Edwin Paraíso, que es un agente, ese sí es un agente, que es un agente haitiano, manifiesto, que es un provocador permanente. Que organiza la resistencia. Y un aquí, atrevido. Y organizador de la resistencia. Organizador de la resistencia haitiana en la República Dominicana. Junto con el hijo del Nobel de Literatura de Vargas Llosa, que es otro provocador, el que está ahí en la... Que dispone de recursos. Y que dispone de recursos para estar organizando. Ese es otro. Haitianos para provocar acciones y situaciones en la República Dominicana. Le da ropa, le da de todo, para agitar, para mantener un nivel de agitación permanente en la República Dominicana. Así es. Entonces, Fritz, la apelación a la moderación y apostar a la buena voluntad debe ser de aquel lado, o entre esos que están de este lado, como ese señor que te estoy citando, que es un provocador y un atrevido. No nos vamos a callar, lamentablemente. Ponderamos, pero nosotros más que nadie ha estado ponderando y llamándole la atención a la población que la única ruta que tenemos ambos pueblos es el diálogo, la negociación. Ustedes ven esas acciones como esos acuerdos que arribamos ayer en un plano medio, en materia de turismo, en materia de medio ambiente, todo eso es maravilloso. Eso debió ser siempre así, porque eso estaba agendado incluso en la Comisión Mixta Bilateral. Todo eso no nació ahora, No. Eso estaba debidamente agendado en una instancia que también ha sido desconocida por los dos estados, por el Estado haitiano y por el Estado dominicano. Porque esa es otra, que abandonaron una instancia que por mandato es la que le corresponde accionar políticas dirigidas a mejorar las relaciones entre ambas naciones, que es esa Comisión Mixta Bilateral. Y se le ha dado de lado aquí y se le ha dado de lado allá. Y no desde este gobierno, desde el anterior gobierno. Eso viene de lejos. Eso viene de lejos, viene de lejos. En ambos casos. Práctica histórica. Entonces no es así, nosotros hemos sido críticos y autocríticos. Y cuando hemos tenido que llamar la atención a nuestras autoridades, la hemos llamado con toda responsabilidad, Fritz.
Pero eso no es asunto de que la prensa está solo apostando a lo negativo. No, lo negativo no, a la realidad, porque son los hechos los que abran, Frix. Entonces yo pienso que las cosas no son así. De todas maneras, saludamos que ese approach. Mira, ustedes vieron a la qué linda la ministra haitiana de turismo. Ahí hay que hacer un alto, sí. Ese es el legado de París. Qué linda. Ese hay que hacer un alto. Ese aporte de París, linda. allá. Mírala ahí, se ve mejor. Con recursos así es fácil negociar. Qué linda, Brown, excúsame, que no se trata de nada. Reconociendo la belleza de la ministra. Pero miren, señores, pasado a otro tema, brevemente, porque tenemos ahí unos importantísimos invitados. Sí, es verdad. Sí. Miren una cosa. Es aquí. Miren, estoy entusiasmado por el curso que venimos observando en el discurso de organismos internacionales y de líderes regionales sobre el gran reto que tiene América Latina. En los últimos días hemos visto, fíjense cómo la CEPAL en estos días divulgó su más reciente informe y apuntaba en la dirección de que los países de la región latinoamericana estaban compelidos a revisar el grado terrible de desigualdad social que impera en la zona. De cómo los países han ido creciendo, sus economías han ido creciendo, y qué bueno, porque eso es, cuando crece la economía, ustedes saben lo que es eso, que crece la riqueza. Pero esa riqueza se está quedando en pocas manos. Ayer el expresidente Leonel Fernández, sin duda, un importante líder de la región, entre los líderes que han lanzado, que se abren espacio en la región, está Leonel Fernández. Dejémonos de cosas, reconózcanle eso a ese hombre. Él participó en una conferencia sobre política latinoamericana en el estado de Illinois, en Chicago, en la ciudad de Chicago. Y el presidente Fernández hacía un señalamiento sumamente interesante que coincide con lo que habría dicho la CEPAL, de que hay que marcharle al problema de la desigualdad. Sí. Pero él daba algunos datos interesantes, porque el presidente decía, bueno, ciertamente la agenda latinoamericana está en que debemos apostar a afrontar el problema de la desigualdad. Y él decía, en los últimos 10 años ciertamente ha habido una gran movilidad social. Cientos de miles de ciudadanos han pasado a ese espacio tan importante que es la clase media. Millones. En Brasil 40. Oye, 50 el millones, paso de gente que fue pobre y pasó a clase media. Impresionante. Impresionante. Y el presidente decía, porque hay que ser justo, ha habido un esfuerzo en esa dirección y qué bueno. Sí, pero eso ustedes saben que trae, como lo reconoce el propio presidente Fernández, mayor nivel de presión, o porque todos los de abajo quieren ser clase media y tienen derecho a apostar a eso. Sí. Entonces, la gente ve y ya nadie puede ocultar que esfuerzo que hacen y somos los mejores en la región. A estos pesimistas de pacotilla de aquí que viven diciendo que este país no sirve para nada, déjenme decirles lo siguiente, lo dice la CEPAL. ¿Ustedes saben cuánto va a crecer toda la región América Latina en este año? 2.7%. ¿Ustedes saben cuál es la proyección para la República Dominicana? 5%. Y eso no es de ahora. Es en forma sostenida nosotros hemos estado creando riqueza. Lo único que, como los demás países, esas riquezas se están quedando en pequeños grupos. O demasiado de esa riqueza. Y muy poco, exactamente. Claro. Exactamente. Entonces el presidente Fernández llamaba la atención ayer en esa importante conferencia. Él fue el principal disertante en esa... ¿El principal orador? El principal orador allá en Illinois, en Chicago, en los Estados Unidos. Ahí el presidente Fernández decía
Bueno, la apuesta tiene que ser, la presión va a seguir, va a continuar. Y nosotros todos estamos compelidos a que ese grado de desigualdad hay que disminuirlo. Esa es la responsabilidad. El tema 1A de América Latina, y nos incluye a nosotros los dominicanos, debe ser terminar con ese grado, o por lo menos disminuirlo, enfrentarlo, ese grado de desigualdad. Porque de lo contrario... Como dice el economista Thomas Piketty. Exacto. Como La nueva Piketty, estrella la de la nueva estrella de la economía economía, que también asume el mismo discurso. El mismo discurso. Ese es el mismo discurso y qué bueno que nos estemos centrando todos, organismos Sí, que los de aquí internacionales se todos. monten. Sí, porque finalmente le voy a decir a mi amigo, un reformista que yo adoro con el alma, con el alma, y que tiene una historia, el día que ese señor escriba sus memorias, tiembla la tierra. A me decía un reformista ayer, Mozart, déjate de cosas, ya, deja eso, que ya no estamos compelidos, esos haitianos, la comunidad internacional, la presión es demasiado fuerte, deja eso ya. No. Porque cree mucho en la embajada Sí, todavía. porque él dice, porque La mira, embajada. Mozart, estamos a un tris de que tomen nuestras aduanas. Oye, el 16, un tris, ay, hermano mío, todo cambió. No te has dado cuenta que todo cambió, no es verdad. Fíjate lo que están los organismos internacionales, que es lo que están reconociendo, ¿eh? Lo contrario a lo que apostaban los halcones, que era esa concentración de riqueza y que entrara el mar. No, ahora hay que distribuir, porque ahora no se pueden ocultar cifras, no se pueden ocultar tendencias, las verdades salen a relucir. Y entonces por eso decimos, hay que apostar a ayudar a los haitianos perfectamente bien, pero papá, mira, 168, eso es un candadito, por la bandera dominicana un candadito, allá y aquí. Y entonces todos a una, Latinoamérica, todos, tratar de buscar lo que plantea CEPAL, un acuerdo con los tutumpotes, como decía Juan Bosch, con las grandes familias, con los empresarios, para que ellos entiendan también que tienen que acogerse a una especie de alianza con los gobiernos para tratar de afrontar un tema como es el de la desigualdad. Y eso tiene que darse en toda la región y en muchos campos de acción. Así es. Así es que yo me alegro mucho que ese sea el tema ahora, el tema de afrontar los retos de la desigualdad social en América Latina y sobre todo para nosotros aquí en la República Dominicana. Bien, señores, miren, hablando de desigualdad social, hoy precisamente nos envían unos invitados que nosotros hubiésemos deseado tener mucho antes, porque tiene que ver con el plan presidencial de combate a la pobreza de manera directa. Qué maravilla. Se trata de los señores Nicolás Guevara, director del Plan de Desarrollo Local de la Presidencia de la República, llamado PREP. Sí. De Antonio Páez, que es el coordinador general de Copadeva, el Antonio Comité Páez. para la Defensa De los derechos barriales. Me Copadeva. acuerda mi amigo Ceballos, Sí, de los días de la capital. de los días de mi página. Y de ya la también capital. es una tripleta. Y Román Batista, el Qué director bueno. ejecutivo de Ciudad Alternativa. Otra Dile a Lalo entidad. que probablemente no haya tiempo para eso. Sí, interesante. Vámonos para allá. Entonces vamos dentro de un momento a hablar con estos tres señores muy acreditados en la sociedad dominicana.